Bueno, antes de entrar en materia, bueno, les cuento que ya publiqué mi último libro. Mírenlo, ¿cómo los ven? Se llama Príncipe o Sapo, el peligroso cuento de enojar a tu esposa. Un libro para los caballeros, para que nos libremos de muchos inconvenientes. Se los recomiendo, ya disponible en Amazon, en versión Kindle y papel. Ya mi octavo libro, bendito sea Dios, muy contentos del trabajo. Un cuento escrito hace unos 14 años atrás, que ya lo había dado por perdido. Pero ya Dios me permitió pues poder rehacerlo y pues ya publicarlo. Mis amados, continuamos, estamos estudiando acerca de la escatología y hoy pues corresponde el tema número 5. En esta hora vamos a mirar el tema número 5, que es imágenes del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto harta información, hemos aprendido mucho acerca de cultura, hemos leído harta Biblia. Bueno, hoy vamos a seguir por la misma, sí, vamos a seguir leyendo harto texto, pero esta parte inicial de esta clase quiero entrar un poquito en la parte cultural. Tenemos que diferenciar, ¿no? El contexto bíblico es una cosa, cuando leemos pasajes antes, después. Contexto histórico tiene que ver con fechas, cronologías. Contexto cultural tiene que ver con la forma en que se desarrollaban las cosas en el ambiente, la escenografía de la época, ¿no? Con eso en mente, recuerden que vimos acerca de esa línea escatológica, ¿no? Vimos esa línea dispensacionalista y nos dimos cuenta que lo que nos espera es que antes del rapto que va a suceder en los cielos, la iglesia va a ser llevada con Cristo, ¿cierto? Y aquí en la tierra van a quedar 7 años divididos en dos partes, uno de 3,5 y otro de otros 3,5, que es lo que se conoce como tribulación o gran tribulación, siguiendo la línea dispensacionalista. ¿Listo? A este evento en que la iglesia se va con Cristo para las bodas, donde se va a hacer el tribunal y las bodas. Tribunal es galardones, premios, etcétera, por las obras que los creyentes han hecho, y las bodas. Después de esto ya Jesús va a enfrentar al anticristo. Vamos a hablar entonces de este momento, el momento del rapto. ¿Listos? Y vamos a mirar qué tan sustentado está eso en la Biblia. ¿Por qué creer que la iglesia es arrebatada antes de entrar el tiempo del anticristo? Creo que pudiéramos pensar solo por sentido común que si yo tengo a mi esposa en una situación, ¿no? Lo primero que voy a hacer es sacarla de ahí, de en medio de ese problema, antes de que haya un alboroto allá. Creo que es como cuando los papás van a discutir y dicen, venga, mijito, salga, se vaya, si comen un helado, cierran la puerta porque ellos van a arreglar un asunto de forma privada. Pues resulta que en la Biblia hay muchas imágenes del rapto, de diferentes formas, que nos revelan que eso va a pasar. Una de ellas tiene que ver con el matrimonio. Entonces les voy a hablar cómo funcionaba el matrimonio judío. La relación no comenzaba con dos enamorados. No. Había un muchacho que le gustaba a la vecina. Y entonces él le decía a su papá, me gusta la vecina. El papá decía, ok, entonces vamos a ir a visitar al papá de la vecina. Y entonces allá estaba el papá de la vecina. Los muchachos se dirigen, hacen un cierto acuerdo, miran si la jovencita está de acuerdo también, y si ella acepta
ahora se consideran desposados por el contrato que hicieron sus padres. Y entonces ahora ellos son desposados. ¿Qué sucede enseguida? Enseguida del desposorio, el joven va a entregarle a la muchacha algo llamado las arras, unas monedas, una cantidad de dinero que va a ser el sustento del primer año de casados. Así que ella tiene que cuidar ese sustento de ese primer año de casados con toda la delicadeza. Pero si pierde eso, pues es un problema. Sería como renunciar al pacto matrimonial que ya tiene. Se le entrega eso, las arras, y el padre promete a la muchacha que va a enviar a alguien llamado el Paracleto. Voy a ponerle aquí una coronita, un santito. El Paracleto. Paracleto es alguien encargado de animar a otro. De ahí el término consolador. Alguien que se para y anima a otro. Es un animador. Ahora, es un animador en términos de hablar, de conversar, de expresar. ¿Qué va a hacer este Paracleto? Va a acompañar todo el proceso de enamoramiento. Es decir, el trabajo del Paracleto es que la muchacha se enamore del muchacho sin verlo. Lo mismo que está pasando con nosotros. Lo amamos a él sin haberlo visto. Y no solo eso, sino que él va a procurar que la muchacha aprenda los gustos de su esposo. ¿Por qué? Porque el padre de familia allá en la casa, lo que él va a hacer es lo siguiente: le va a hacer rancho aparte a la muchacha. Ya ella no es la niña de papi y mami. Ahora el que sostiene a la niña es el muchacho. Ahora el que la sustenta y la cuida es el muchacho. Y ella va a tener cocina aparte. ¿Por qué va a tener cocina aparte? Porque ella va a tener que aprender a cocinar lo que a su marido le gusta. ¿Y cómo va a saber lo que a su marido le gusta? Trabajo del Paracleto. Ahora, con eso en mente, entonces, cuando ya se llegaba a ese acuerdo del Paracleto, de enviar el Paracleto, que era un amigo de la familia, muy conocido, muy íntimo, era un lleva y trae. Él llevaba y traía información, llevaba y traía regalos, todo el tiempo. Ella aprendía a enamorarse de él, y solo hasta que él se diera cuenta que ella estaba lista, entonces él junto con la novia decían al esposo: ven. Así que casi que la decisión de la venida del esposo para ya contraer el matrimonio era del Paracleto y de la novia. Cuando le informaban al padre que ya estaba lista la muchacha, pero al mismo tiempo el muchacho ya tenía que tener construida la casa, el lugar donde iba a venir a vivir con ella. Así que él se iba a preparar lugar para ella se quedaba asistida por el Paracleto para ese momento. Tan pronto el Paracleto anunciara que ya estaba lista la muchacha y el muchacho ya tenía lista la casa, entonces entre el padre y el joven fijaban la fecha, que era ya en cuestiones de días. Y al mismo tiempo él le avisaba a la novia para que se alistara, así que ella a partir de esa fecha empezaba a vestirse, a prepararse, a ataviarse. Así que todos los días tenía que estar vestida de matrimonio y esperar a ver cuándo iba a llegar. Teniendo eso en mente, entonces el padre de la muchacha lo adoptaba de un grupo de muchachas que ¿qué iban a hacer? Ellas iban a acompañar la procesión de ida hacia la casa del novio. Ellas, ¿qué tenían que hacer? Tener unas lámparas con aceite suficiente. ¿Por qué? Porque para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Así que el novio llegaba de día, aunque era la hora más oscura.
Eso dice Isaías: levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Así que lo que era el tiempo más oscuro, para ellos era su amanecer. Era su momento de gloria, de luz. Así que el momento más oscuro de la tierra va a ser el momento más de mayor luz. ¿Para quién? Para los creyentes. Entendido eso, entonces ellas tenían que estar listas con sus lámparas, ¿cierto? Listas para que cuando llegara el novio, que no llegaba de sorpresa, sino que aunque venía de sorpresa, enviaba gente haciendo algarabía. Esa gente que venía haciendo algarabía, pues hacía que muchas veces ellas estaban dormidas, se despertaban y listo, alistaban la lámpara, y apenas pasaba el novio, entonces sucedía algo llamado parusia. Parusia. ¿Qué es parusia? Parusia significa rapto, que en esencia para los judíos era un rescate. El término también se traduce como estar presente. ¿Qué significa? ¿Ustedes recuerdan que la base de la palabra parusia también es la palabra Pascua? ¿Saben? ¿Recuerdan lo que significa Pascua? Lo expresé hace 8 días. Pascua significa pasar de largo. Solo que él, ¿qué hacía? ¿Por qué era parusia? Porque él pasaba, la agarraba de la mano y se iba. Y las encargadas de llevar la luz, pues tenían que estar muy cerca a la procesión, porque eran lámparas hechas con aceite y obviamente eso se iba a apagar fácil, así que la procesión ya venía con una cierta cantidad de luz, la rescataban y con las lámparas de las muchachas alumbraban el resto del camino. Si las muchachas no tenían aceite suficiente, pues lo lógico para el sentido común judío era ir y llenar las lámparas. Pero resulta que parusia significa arpía. El término arpía, de ahí sale el término del águila arpía, se refiere a la velocidad que ella toma la presa. De ahí sale el concepto de arpía, tomar rápidamente, tomar velozmente. La parusia era algo, agarro y me llevé lo mío. Con tal velocidad que a esa misma parusia se le llama abrir y cerrar de ojos. Entonces, él se la llevaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero si ellas no estaban listas y se iban a ir por el aceite, allá no esperaban a nadie. ¿Cuál era el castigo para esas personas que no se unían a la procesión? Que llegaban a la boda y lo que hacían era que le cerraban la puerta. Lo que se conocía en la cultura como un crujir de dientes. Crujir de dientes no es que esas personas fueran enemigas, no es que las odiaban, es que ellas sabían que habían fallado y entonces no las iban a dejar entrar a la boda hasta el otro día. Así que en esencia lo que iba a pasar con ellas es que se iban a quedar por fuera de la boda, pero después podrían entrar, pero ya no para la celebración principal. Por eso hablamos de los tibios, de las personas que conocen algo del Evangelio, pero que seguramente no van a disfrutar de las bodas. Entendido esta parte cultural, ahora sí vamos a entender el rapto. ¿Listos? Hechos 1 al 11. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchas formas de rapto y una de ellas fue la despedida de Jesús de sus discípulos antes de ascender al cielo. Vamos a leer. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, al Paracleto, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben que para entender Hechos 1:8 necesita usted esta historia? ¿Por qué? Observen, porque siempre que el joven venía con el padre, hacían el negocio y se iban, ella por lo general preguntaba: ¿y cuándo vuelve? Él por lo general respondía dos tipos de respuesta. Una, pronto, que ya sabemos qué significa pronto. ¿Recuerdan qué significa pronto? Les voy a preguntar de pronto en la evaluación. Pronto significa en el tiempo preciso. Ya les di la respuesta. Una madre, definitivamente. ¿Listos? En el tiempo preciso. Recuerden, Kairos. Cuando la casa estaba lista, cuando ya estaba lista, se unía. Así que la demora, ¿de quién era? De ella. Porque en nuestro caso, Cristo no tiene demora. ¿De quién es la demora de que venga el novio? No está lista. ¿Por qué fue la demora a salir de Egipto? ¿Recuerdan? Dios le prometió a Abraham: estarán esclavos 400 años. Hechos de los Apóstoles nos dice 430. ¿Por qué 30 más? ¿Recuerdan? Porque el pueblo que dice Josué 24 estaban en idolatría, adorando los ídolos de Egipto. Y Dios les había mandado profetas antes de llegar Moisés para que dejaran sus ídolos, pero ¿qué dice? Y no quisieron. Así que la demora de quién fue. Hasta que no clamaron, el Señor no vino. A ver, les voy a leer un texto que no está en el material. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Piensen en Dios. Esta es una palabra que Dios está dando. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué es andaré y volveré a mi lugar? Es un novio en el altar esperando a que la mujer llegue. Y saliendo a la puerta a ver si andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Pero en su angustia me buscarán. ¿Cuál va a ser el momento en que realmente esta novia llamada iglesia va a clamar? En medio de angustia. Por eso la angustia es tan necesaria y los falsos profetas andan predicando paz, paz, paz y seguridad. Viene el Paracleto a la novia, pero porque él lo promete, ¿cierto? Que él se en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Eso dice también Lucas 24:49. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. A ver, les voy a explicar. Hechos 1:8. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Observen dos palabras ahí: poder y testigos. Término poder. Poder
es igual a dinamita. El término es dinamita. Así que Jesús está diciendo, pero recibiréis dinamita. Ahora pregunta, ¿usted para qué le da dinamita a una novia? ¿Listos? Primera palabra. Segunda palabra, y me seréis testigos. Sabemos lo que significa la palabra testigos ahí en Hechos de los Apóstoles. Mártir. Y recibiréis dinamita y seréis mártir. ¿Para qué le está dando dinamita? Para que se inmole. ¿Para qué es el poder? ¿Para que yo sienta calores, fríos, temblores? No. Poder no es para que yo sude aceite y chorree aceite para que el pastor diga, mire cómo chorrean aceite. No. Poder es para que se inmole. Pero cuando leemos Lucas, que ya les leí Lucas 24:49, dice seréis investidos. El término investir también significa desde adentro. Es decir, que esa dinamita está ¿en dónde? Adentro. Y cuando esa dinamita explote, ella va a poder manar agua. Porque ella es un pozo abierto. O necesita ser un pozo abierto. Nos está dando la misma imagen de negación. Ella se está inmolando. ¿Qué es inmolando? Se está negando a sí misma para convertirse a la imagen del novio. ¿Para qué recibimos poder? ¿Para que cuando toque a la gente caiga? No, eso es unción, eso no es poder. Poder es para dejar de pecar, dejar de embarrarla, arrepentirse continuamente. El verdadero poder de la iglesia es la capacidad de dejar de pecar. Entonces, cuando la iglesia deja de pecar, se parece al novio. Y cuando ella se parezca al novio, el paracleto, el amigo del novio, ¿qué va a hacer? Le va a decir al papá, la china está lista. Y entonces el papá va a decir, bueno, mi hijo, ¿tiene la casa? Y él va a decir, sí, ya tengo la casa. Dijo, entonces, ahora sí, a decirle a la muchacha que pronto llegamos. Y vamos. ¿Cómo termina Apocalipsis? Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Porque hasta que este par no estén de acuerdo, no funciona. Por eso, iglesias donde niegan la obra y el poder del Espíritu Santo, no están clamando por la venida de Cristo. Por eso los falsos movimientos no creen en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque son sensuales y no tienen al Espíritu. Pero solo personas llenas del Espíritu Santo anhelan la venida de Jesús. Dice Tesalonicenses, aman su venida. Aman su venida. Como una novia espera salir de la casa del papi, ir a vivir, porque el paracleto les ha contado tantas cosas buenas de ese novio, que la china está que, mejor dicho, ¿cuándo es que va a llegar? Que me voy, que me fui. Pero hoy la iglesia está que amañada en la casa del papá, pero resulta que ella en la casa del papá era extranjera ahí, peregrina, porque el papá le hizo estufa parte a la niña, y esa parte a la niña, ella vive como extranjera en su propia casa. Antes era esclava de ese papá, ahora es libre, pero ella debe negar su libertad y ofrecérsela a Cristo, a su novio. ¿Entendemos el rapto? Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ve. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, de la vida, gratuitamente. La iglesia debe estar clamando por la venida de su Señor. Pero no es, ¿y cuándo va a venir?
Porque nos dimos cuenta que no se trata solo de decirle cuándo va a venir, sino porque él le va a preguntar, ¿y ya está lista? Entonces, se trata de que cuando ella esté lista, él va a venir. Esa es la clave. Ella está lista y él viene. Miremos imágenes del rapto entonces en otras partes de la Biblia. Esta tal vez a mi gusto la más importante, por eso les conté toda la historia. ¿Listos? Por eso hablamos del contexto cultural. Aquí hablamos del contexto cultural. Enoc es un ejemplo del rapto en la Biblia. Vamos a leer. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Nota? No, ella no solo cree en el novio sin verlo, lo busca. ¿Han leído Cantares? ¿Cuál es el trabajo de Cantares? ¿De la novia Cantares? Buscar al novio. ¿Por qué lo busca? ¿Ustedes recuerdan? Creo que yo les hice el ejercicio aquí. Porque resulta que él llegó un día y golpea la puerta, y la china, para acostarse, se había perfumado y se había echado mirra. ¿A quién se le ocurre perfumarse para acostarse? Pero se perfuma para acostarse. Entonces dice, no, me he desnudado mis ropas, me he perfumado, ¿cierto? Y no puedo abrirte. Después se quedó pensando y dijo, no, me toca. Y entonces cuando vaya a abrir la puerta, el tipo ya había ido. Y dice, tras su olor salió mi alma. Y los creyentes, ¿qué es lo que llevamos nosotros? ¿El olor de qué? De su conocimiento. Como lo conocemos, lo seguimos por el olor de su conocimiento. ¡Wow! Entonces, tenemos una iglesia que necesita entender, seguir al amado. Pero ella se va y busca al amado. ¿Recuerdan Cantares? Se va a buscar el amado y llega y se encuentra con ¿quiénes? Con los guardas del muro. ¿Y qué hacen ellos? La golpean. Porque ¿sabe qué hace la religión con la gente? La golpea, la maltrata, pero nunca le presenta al novio, no le ayuda a encontrar. Y entonces ella le dice a las doncellas, ayúdenme a encontrarlo. Las doncellas en esta historia representan la misma obra del Paracleto. Son los creyentes llenos del Espíritu Santo que ayudan a que las personas encuentren a su Salvador. Los guardas representan los ministros religiosos. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque hoy tenemos iglesias llenas de gente religiosa y no llenas del Espíritu Santo. Transponer es como cuando yo tengo dos filminas. Aprovecho hago publicidad con mi teléfono. Tengo dos filminas, ¿no? Toca aprovechar. Y pongo una detrás de la otra. Entonces ya esta no se ve porque quedó detrás de la otra. Si a usted lo cubren de invisibilidad, ya no lo ven. Si el Dios invisible y eterno lo cubre en él, a usted ya no lo ven. Es una imagen del rapto. ¿Y por qué Enoc fue traspuesto? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero enseguida nos dice cuál es la forma de agradar a Dios. Porque sin fe es imposible. La novia se enamora por fe y anda por fe. Por eso ya dice, yo ya tengo esposo y muestre su anillo.
No, no tengo anillo, pero tengo esposo. Y muestre su casa. No, no tengo casa, pero tengo esposo. ¡Wow! Y nosotros también tenemos esposo. Aquí solo nosotros estamos peregrinos, pero tengo esposo. Cristo, mi Señor. Amén. Y entonces, como tengo fe, un día el Señor me transpone. Dice, venga para acá que usted es mía, mija. Y ya. Elías, otra imagen. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los, y Elías subió al cielo en un torbellino. La iglesia va a ser raptada, ¿en dónde? Según lo que ya estudiamos, en las nubes. Una imagen. ¿Saben lo que significa el nombre de Elías? Jehová es mi Dios. ¿Por qué la iglesia no ve muerte? Porque ¿quién es el Dios de ella? Jehová es mi Dios. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, ¿a quién se va a llevar el Señor? A los que estén vivos en Cristo, tengan la vida de Cristo morando en ellos. Nuevas criaturas, no gente que asiste a una iglesia, eso es una vaca de garaje. Nuevas criaturas, nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, a ellos se les va a llevar. Siguiente imagen del rapto en la Biblia, el evangelista Felipe. Observen. El Señor le dice, arrime antes del carro. Venía un tipo, un dignatario etíope, negrito. El negrito le gustaba la Biblia, estaba estudiando. Felipe le explica y apenas le explica al hombre, dice, bueno, pero bautícenme. Se bautiza. Y apenas se bautiza, enseguida, entonces, ¿qué sigue? Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, parucia, a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Un día el Señor va a arrebatar a su iglesia y este mundo no le va a ver más la carita a su merced, ni a mí. Oiga, deberíamos alegrarnos por eso, ¿no? ¿Quién lo arrebató? El Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Siguiente, que fue arrebatado en la Biblia, Pablo, el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Fue qué? Parusia. ¿Hasta dónde? Tercer cielo. Aclaración. No es que este primer cielo, allá afuera más el segundo y el otro más tercero. No, eso no es físico. Hablando en términos espirituales. ¿Sí? En términos de experiencia, de conocimiento con Dios. Dice, donde oyó palabras inefables, una forma de explicarlas, que no le es dado a hombre expresar. Pues la iglesia va a ser raptada también. ¿Y en dónde va a estar? Pues en el tercer cielo. ¿Con quién? Pues con el papá y con el muchacho. Quiero enfatizar, y ya para terminar, mis amados, que el rapto, porque es que se acuerdan que miramos que hay diferentes posturas y unos dicen que no, es que el rapto va a suceder, o sea, la iglesia va a estar cuando el anticristo. Entonces vamos a mirar si Dios saca primero a su pueblo y luego hace juicio, o hace juicio con el pueblo ahí metido. Porque es que a veces yo creo que pensamos, yo tenía un amigo
Eran 8 muchachitos, una muchacha y 7 muchachos. Y él nos contaba que pues el papá embarazó a la señora y apenas tuvo los 8 muchachos, se voló, ¿no? Entonces la señora tenía que ir a lavar ropitas para mantener a los muchachos, y los muchachos pues no tenían para estudio, entonces en la casa todo el día, haciendo mal. Imagínate 8 muchachos juntos en una casa haciendo mal. Así que ella todos los días llegaba y obviamente habían hecho alguna maldad, una vecina les daba quejas, y ella pues acostumbraba a disciplinarlos, pero para poder disciplinarlos, como el uno culpaba al otro, entonces fuerte para todos. ¿Cómo hacía? Sencillo, decía, bueno, les voy a servir entonces lo que les traje, y arrancaba toda patota muchachitos para la cocina, apenas entraban, cerraba la puerta de fuerte para que le cayera. Y muchos creemos que Dios va a dar fuerte para el que le caiga. No, Dios es Dios justo. Y Dios rescata a los suyos. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, que es la primera muerte que hablamos hace 8 días. Luego nosotros, los que vivimos físicamente ahí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Por eso hay que diferenciar entre rapto y segunda venida. Segunda venida es cuando ponga los pies en el suelo, eso ya lo estudiamos. Rapto en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el objetivo de Pablo decir lo que les acaba de decir? ¿Para que se desalienten? Yo no le voy a, ay, mire, le van a dar una palera, entonces yo veré que esté bien contento con la palera que le van a dar. Sin sentido, mire, lo van a sacar antes de que llegue el problema. Aliéntese, anímese. Entonces tenemos predicadores que la pasan asustando a la gente, ¿no? ¿Qué va a caer el meteorito? ¿Qué va a suceder? No, y si sucede, ¿qué? Ya le pertenecemos al Señor, nos morimos. Ya eso está, por eso el creyente no le debe tener miedo a muerte. Eso ya lo hablamos hace 8 días. Bien, aquí el término arrebatados proviene del griego arpasos, que ya se lo expliqué. Veamos a Noé. Todos saben lo del arca de Noé, ¿cierto? Que era así, ¿no? Un barquito, ¿no? ¿Sí? ¿Era así? No, ¿cierto que no? Ustedes ya no tragan entero, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Tanto por tanto, por tanto, por tanto. Medidas lineales. Cajón, no era un barquito para navegar. Dios le manda, además mañana Noé con la herramienta de época tratando de darle curvas a eso y ponerle volante y todo, ¿no? No. Y ya vimos que la cornisa era una ventana de ventilación, no era la redundancia, y una puerta. ¿Que cerró quién? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Dice Génesis 7, 16 al 17. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Por qué fue Dios quien cerró la puerta? ¿Por qué Dios cerró la puerta? Y no Noé. Algunos dicen, no, es que no podían, no, pero es que los hijos de Noé eran gigantones, no guardaron grandes, porque Dios mandó que la altura de cada piso fuera más o menos 2,5 metros, 3. ¿Sí? Era bastante alto. Eran casi lo de un edificio de 6 pisos, tenía eso. Casi 4 cuadras tenía eso. ¿Para qué esa vaina tan alta? Pues porque los muchachos eran grandes. Ahora, Dios le cierra la puerta. ¿Por qué? Porque Dios no iba a poner el peso del juicio sobre el hombro de ¿quién? De Noé. No es nuestra responsabilidad salvar las almas. Nuestra responsabilidad es predicar y ellas verán si aceptan
o no aceptan. Por eso no les metemos el evangelio por las narices a las malas a nadie. Solo el sembrador salió y cada uno mirará qué terreno y quién es el que prepara el terreno. ¿Qué dice la Biblia ya en el Antiguo Testamento? Jehová es rey. ¿Qué significa Jehová es rey? El que labra la tierra. ¿Quién es el que prepara el terreno? Dios. Nosotros solo sembramos la semilla y esperamos a que eso caiga allá donde tiene que caer. Por eso dependemos del Espíritu Santo para predicar, para evangelizar y no de nuestras fuerzas. ¿Sí? Eso no depende del sonido que le ponemos en el parque, al volumen para que la gente... Eso no funciona así. Por eso la Biblia no nos habla de evangelizar, nos habla de predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Es dedicarle a las personas tiempo para explicarles el panorama de la salvación, todo lo que Cristo hizo por ellos. No es amenazarlos, si no te arrepientes te vas para el infierno. No. ¿Cómo se llamó a Noé? Pregonero de justicia, no de juicio. Él no predicó juicio, él predicó justicia. Recuerden, el evangelio siempre tiene esas tres partes. Fíjense en la cruz. La primera es misericordia. La cruz es juicio y el resultado es la justicia. Es lo que predicamos: misericordia, juicio y justicia. Jeremías 9, 23 y 24. Porque estas cosas quiero, ha dicho Jehová. Misericordia es que Dios no le da al hombre lo que merece. Y entonces viene la gracia y demuestra que hay un Salvador. ¿Pero qué es ese Salvador? Un sustituto, alguien que murió en su lugar, que aceptó que el juicio de Dios, ese juicio ya fue ejecutado. Y como esta persona aceptó el juicio que ya fue ejecutado en la persona de Jesús, y acepta a Jesús como su sustituto, entonces recibe la justicia que le es imputada. Eso es lo que... Mire, este es el evangelio para predicárselo a cualquier persona. Sencillo. Jehová entonces le cierra la puerta. Entonces, la iglesia no es la salvadora. Por eso el trabajo de la iglesia no es hablar, es alumbrar. Es ser sal. Porque hablamos bonito. Pero ¿y nuestra vida qué tanto alumbra? Porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia. ¿Qué está esperando el mundo? Dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, y le cerró Jehová la puerta y fue el diluvio. ¿Cuándo lo sacó? A Noé. Yo no, aguante a que llueva un rato. No, lo sacó antes del juicio. Bien. Veamos otro ejemplo. Este sí me parece terrible, pero hablemos de cómo saca Dios un tibio de un lugar. Yo creo que no hay nadie más tibio en la Biblia que Lot. Porque es que él decía, es que mi tío es el que ora por mí. Entonces hay muchos evangélicos que creen que la mamá y el papá son los que lo van a llevar al cielo con sus oraciones. Ese era Lot. ¿Cuál es el problema de Lot? Dice que Dios manda un par de ángeles a Sodoma para mirar a ver si ya llegó al colmo. Ya vimos hace 8 días eso. Llegar al colmo es que Dios dice, ya no puedo hacer nada más, entonces ya, a la basura. Ya no le puedo rescatar nada de eso. Pues como no le puedo rescatar nada, llegó al colmo. Ya. Entonces, para la basura. Dios va a destruir Sodoma. Pero Lot, que es un creyente tibio, que la pasa solo orando porque dice que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que hacían todos. Muy lindo para orar, pero nunca se le dio la gana de salir de hueco. Y por eso sus hijas aprendieron las mañas de Sodoma. Como muchos creyentes que creen que todo lo van a arreglar con oración, pero no toman acciones, decisiones. Y estaba tan apegado a su mundo,
al materialismo como está hoy la iglesia pegada a la casa de papi. ¿De cuál papi? Del anterior papi. Porque es que esa niña se le olvida que apenas este señor se desposó con ella, ese es su nuevo papá. Es adoptada. Y entonces, ¿qué pasó con Lot? Vienen los ángeles, le dicen, Señor, nos vamos. Y observen, Génesis 19, 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Oiga, les tocó sacarlo a las malas al que tú cese, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿qué es deteniéndose? No, espere, yo llamo al señor del camión para el trasteo, porque no es que me va a perder el jarroncito que compré. Sobre todo Dios iba a esperar a que hiciera trasteo el Señor. Y hay mucha gente que cree que va a ir al cielo con tan dedicados a sí mismos. Ella tenía que aprender a confiar en su amado, en sus criterios. ¿Sabe qué significan sus criterios? Se lo voy a recitar con la Biblia. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe por qué la iglesia está como está? Que la gente cree que dice que confía en Dios, pero le falta por un recibo y están que vuelan. Andan pagando gota a gota, metiendo en crédito, endeudándose en un montón de cosas. Así que deteniéndose, los varones asieron de su mano. ¿Cómo sacaron a Lot de allá del hueco? Oiga, si yo fuera Dios, llego de malas, ¿qué? Me desgracia, ¿cómo le ocurre? Ah, pues espere a que venga el señor del trasteo. No, señor, que no hay tiempo para esperarlo, señor. ¿Sí? Eso yo le sirvo a Dios cuando. Y empiezo a poner excusas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por eso que nos quitan el piso. Y ahí sí. Eso es lo que está esperando la iglesia, que le quiten el piso. En su angustia, que leímos allá no sea, me buscarán. Oiga, asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Todos, toda la familia pegados a eso. De eso hablo en la vaca del garaje. Por eso pueden leerlo. Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. O sea que, mucha gente va a estar a punto de que el Señor pero, dice, cerraron la puerta y crujir de dientes. No es que van para el infierno, no. Ya sabemos eso. Simplemente se van a perder la fiesta. Y después a servirle a la señora. Simple. Oiga, otro ejemplo en la Biblia, ya voy acabando. Rahab. Conocemos esa historia. Ella viene, recibe a los espías y luego los descuelga por un cordón rojo y con ese mismo cordón le dicen, bueno, cuando vengamos a hacer aquí el juicio, entonces tenga el cordón a él. Y si toda su familia está ahí metida, también se salva. O sea, se salvaron por tener un cordón amarrado en una ventana. ¿Sabes cómo llama ese cordón en la Biblia? Pues, el ancla del alma. Es lo único, nuestra esperanza de gloria, Cristo. Josué 2, 18 al 19, y aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre la nuestra, si mano le tocar. Mire, Dios primero nos saca. Primero. Entendemos entonces que la iglesia saldrá antes de tiempo de la tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Simple. Y que no tendremos que soportar el calor del día como los antiguos. Porque es que estamos hablando de la iglesia de la última hora. Salió el Señor en la mañana a contratar, luego contrató a otros, luego contrató a otros. Y entonces hay gente que ha vivido persecuciones. La iglesia primitiva soportó el calor, soportó eso. Nosotros no, somos reflojos, nosotros en comparación con un Pablo llevado. No nos midan con un cristiano del circo romano, no nos midan con eso. Nos queda grande, grande. Mire la promesa de Mateo 20, 14 al 16. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Como conclusión, entonces, todo el tema que hoy les he compartido, mis amados, para entender que la iglesia, aunque tendrá que ver muchas locuras, ¿cierto?, como están aconteciendo hoy, va a ser librada antes de que el anticristo haga su aparición oficial. Así que gracias a Dios no vamos a tener que verle la cara en esto. Agradecemos.